Estados Unidos es el caso más emblemático, pues allí se creó la primera constitución moderna. Cuando llegaron a América, los colonos británicos trajeron consigo el derecho común. Dos de las instituciones más importantes que trajeron al nuevo territorio fueron el habeas corpus y los jurados. El habeas corpus es un recurso que una persona detenida injustificadamente puede presentar ante un juez para que éste ordene que sea llevado ante su tribunal. Así, el juez busca determinar si esta persona ha sido detenida de manera legal o incorrecta, preservando la libertad del ciudadano si ha sido privado de ella injustamente. Los jurados, por su parte, están conformados por ciudadanos comunes y corrientes, quienes evalúan los hechos del caso sobre los que los jueces deben decidir. Los jurados incluso pueden presentar veredictos que declaren a un acusado como no culpable, y en estas situaciones, los jueces del caso no pueden condenarlos. Es un derecho de los ciudadanos, tanto británicos como estadounidenses, el no ser castigados si es que antes no comparecen ante un jurado conformado por sus pares. Ahora, con el tiempo, el common law fue evolucionando hasta desarrollar características particulares en suelo estadounidense. Una de las más importantes es que en los Estados Unidos los tribunales, cualquiera, pueden emitir sentencias sobre si las normas, incluso las emitidas por el Congreso, se ajustan o no a la Constitución del país. En el caso del Reino Unido, los jueces no pueden revocar ni anular las decisiones del Parlamento, pues se considera que éste es soberano. Sin embargo, sí pueden hacerlo con las normas emitidas por las demás autoridades del Estado. Como vemos, el common law es una tradición jurídica distinta a la que vemos en Latinoamérica y en la mayoría de países de Europa. Sin embargo, existen varias convergencias entre ambos sistemas. Por ejemplo, en el common law también existen algunas leyes escritas, mientras que en el derecho civil también se puede utilizar la jurisprudencia, aunque sus esencias se mantienen. Hoy, los países que utilizan el common law son, por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia, entre otros. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La justicia en nuestro país es un bien común a todos los habitantes y se encuentra enmarcada en la ley de forma escrita. Prevé la regulación de los deberes y de los derechos de cualquier ciudadano argentino. Mientras que el Poder Legislativo debate y aprueba las leyes y el Poder Ejecutivo las promulga, el Poder Judicial se encarga de que las leyes se apliquen. Controla que la Constitución Nacional sea respetada en todo el territorio argentino, postulándola como nuestra ley fundamental y vigilando que todas las demás leyes respeten sus principios básicos. Por eso se dice que es el garante y tutor de los derechos de los ciudadanos y del funcionamiento de la democracia. Controla, supervisa y lleva adelante la ejecución de las leyes de la nación. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los tribunales inferiores. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia y encabeza el Poder Judicial de la Nación. Por eso tiene la última palabra en los juicios y sus sentencias no pueden ser apeladas ni dejadas sin efecto. También decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o algún fallo de tribunales inferiores. Puede, por ejemplo, declarar inconstitucional, pero no nula, una ley aprobada por el Congreso. La Corte Suprema está conformada por 7 miembros, elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio. El Consejo de la Magistratura fue creado por la Reforma Constitucional de 1994 para fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial. Su función es intervenir en el proceso de selección de los jueces de los tribunales inferiores, realizando concursos públicos, de los cuales se obtiene una terna de postulantes que se envía al Poder Ejecutivo para la designación con el correspondiente acuerdo del Senado. Además, es función del Consejo de la Magistratura administrar el Poder Judicial y controlar la actividad de sus miembros y así garantizar la transparencia de su gestión. Los tribunales inferiores de la Nación y de cada una de las provincias son los encargados de la administración y organización de la justicia dentro de su territorio. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservan sus empleos mientras dura su buena conducta,
lo cual quiere decir que si son acusados de mal desempeño en sus funciones, el Senado puede iniciar un proceso de juicio político contra ellos. Y si son culpables de las acusaciones, pueden ser destituidos de sus cargos. Así, funciona el control y el equilibrio entre los tres poderes de la nación, lo que evita el abuso de cualquier funcionario que ocupe un cargo público. A su vez, el Poder Judicial regula las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si cualquier ciudadano considera que alguna ley o acto de gobierno va en contra de sus derechos constitucionales, puede presentarse ante un juez y pedirle que esa ley sea declarada inconstitucional. Si el fallo judicial es favorable al ciudadano, esta ley no se aplica en ese caso puntual, pero queda vigente. Para que se cumplan las decisiones del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo debe brindar la ayuda de la fuerza pública conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El equilibrio entre los tres poderes sostiene las bases de igualdad y de libertad de la República Argentina. El Poder Judicial es clave para que nuestros derechos y deberes sean considerados y valorados. Su función principal es trabajar para que las leyes se apliquen de manera equitativa a todos los ciudadanos, para lograr que la ley escrita perdure en el tiempo y sea respetada por todos.